Hola, ¿qué tal? En este video vamos a hablar y tratar de explicar los artículos de la Constitución que van desde el artículo 14 al artículo 23. Y vamos a tratar de explicar los derechos y las garantías jurídicas que se explican en estos mismos artículos. Empezamos con el artículo 14. El artículo 14 nos habla acerca del derecho de previa audiencia tratándose de actos privativos. Nos habla acerca del derecho a quien en juicio se cumplan las formalidades del procedimiento, derecho a la exacta aplicación de la ley en materia penal y derecho a la legalidad en materia civil. Y nos habla también acerca primeramente de un derecho que es la retroactividad de la ley en perjuicio de persona alguna. Este derecho, este artículo, el artículo 14, se encuentra dentro de las garantías de seguridad jurídica, ya que de su lectura pueden observarse un conjunto de limitaciones que tiene el Estado en relación con los individuos, es decir, establece límites y requisitos al Estado en caso de que quiera intervenir en la esfera jurídica de los gobernados. Así, en este artículo se deja ver que si el Estado rompe con esas limitaciones determinadas o no cumple con los requisitos ahí establecidos en este artículo, los actos jurídicos que realice carecerán de toda validez jurídica. En este sentido, las garantías de seguridad jurídica deben definirse como el conjunto de condiciones, elementos o circunstancias previstas a que debe sujetarse una autoridad para generar una afectación válida en la esfera del gobernado, la cual está integrada por un conjunto de derechos. Nos habla acerca de la retroactividad o irretroactividad de la ley. En este caso podemos dar un ejemplo en el caso del IMSS. Cuando el IMSS, por ejemplo, ahorita tiene una ley y llegan y meten otra ley en el IMSS que quizás afecte a los que ya están apuntados o están inscritos en esta institución, los que ya están inscritos en esta institución pueden elegir si quedarse en la ley anterior o en la ley nueva. A eso se le llama retroactividad. Pero las personas que se inscriban al IMSS ya nuevas, ya se van a formalizar sobre la nueva ley y no la anterior. Los que estaban sí se pueden quedar en la ley anterior. A eso se le llama retroactividad. Ahora vamos a hablar acerca del artículo 15, que nos habla acerca del derecho de los reos políticos y de los delincuentes que hayan tenido la condición de esclavos en el país en el que delinquieron a no ser extraditados, o en este caso de la esclavitud. Este artículo, el artículo 15, contempla estos dos supuestos y se refiere a las personas que, encontrándose en territorio mexicano, son requeridas por las autoridades de otros países donde cometieron el delito que se les impugna para ser juzgado. La Constitución prohíbe la extradición de personas que se ubican en estos supuestos, pues de no hacerlo así, las autoridades mexicanas estarían participando en la violación de las garantías que nuestra propia Constitución establece para toda persona que se encuentra en el territorio nacional. Esto es así porque en nuestro país el derecho a la libre asociación y manifestación de ideas es una garantía individual, por lo que la existencia de reos políticos implica una vulneración a este artículo. La misma situación la encontramos en el caso de los delincuentes que tienen la calidad de esclavos y en el lugar donde cometieron el delito. Nuestra Constitución prohíbe la esclavitud y por esa razón resultaría contraindicatorio que las autoridades extraditaran a una persona que se encuentra en el supuesto de este artículo. El artículo 16 nos habla de algo muy importante que tal vez nos acaece a todos, todos los días. Este artículo nos habla acerca del derecho que todo acto de molestia conste por escrito, que provenga de una autoridad competente y se encuentre debidamente fundado y motivado. Derecho a la protección de los datos personales, el acceso y rectificación y cancelación de estos. Derecho a no ser privado de la libertad personal, si no es por cada las causas y en las condiciones previstas en la ley. O sea, estamos hablando de la flagrancia. Derecho a no ser sometido a detención o encarcelamiento arbitrario. Derecho de toda persona aprehendida a ser llevada sin demora ante un juez. Derecho a no ser detenido arbitrariamente y que la retención no exceda del plazo legal. Derecho a no ser molestado en el interior del domicilio, salvo en los casos previstos por
por la ley. Derecho a que las visitas domiciliares se sujeten a las leyes respectivas y a las formalidades correspondientes. Derecho a la inviolabilidad de las comunicaciones privadas y derecho a que la correspondencia esté libre de registro. El artículo 16, al igual que los artículos 14 y 15 de la Constitución mexicana, se encuentran dentro de las garantías también de seguridad jurídica. En particular, el primer párrafo del artículo 16, que se refiere a los actos de molestia, los cuales son distintos a los actos de privación y regulados en el artículo 14 constitucional, estableciendo que para que el Estado pueda molestar a las personas debe realizarlo siempre y cuando cumplan con 3 requisitos, en la cual son que sea mediante una orden escrita, que esa orden la emita la autoridad competente para realizarla y que esa autoridad funde y motive correctamente dicha orden. Eso lo tenemos casi siempre previsto en los retenes o en los operativos que hace la policía. Regularmente lo paran a uno y no hay alguna contestación. En este caso la autoridad debe ir ante un juez para que le dé una orden de prevención del delito en este caso. Así, si a la persona llega a ser molestada en su vehículo cuando va en camino, el policía puede fundar la forma en que lo para, puesto que pues, viene firmada por un juez y mediante un oficio. Otro de los artículos que vamos a ver es el artículo 17 de la Constitución. Este artículo 17 nos habla acerca del derecho de la administración de justicia pronta, completa, parcial y gratuita, el derecho a promover acciones colectivas, el derecho a contar con mecanismos alternativos de solución y controversias, en este caso el MASC, derecho a contar con tribunales independientes y a que las resoluciones de estos se ejecuten plenamente, derecho a que las sentencias sean explicadas en audiencia pública, derecho a la existencia de un servicio de defensoría pública de calidad y derecho a ser aprisionado, es derecho a no ser aprisionado por deudas de carácter civil. En este caso, el artículo 17 de la Constitución mexicana, al igual que los artículos 14, 15 y 16, se encuentran dentro de las mismas garantías de seguridad jurídica. No obstante, contiene un ingrediente peculiar, ya que de la lectura del primer párrafo puede observarse que la Constitución imprime una obligación para los gobernados y no para las autoridades, toda vez que establece la prohibición de que nadie podrá hacerse justicia por su propia mano. Si bien es cierto que se establece una prohibición para los gobernados, también es cierto que dicha prohibición implica una obligación para el Estado, ya que para evitar que los particulares hagan su justicia por su propia mano, éste debe administrar dicha justicia. De aquí que esa garantía también posea un aspecto positivo. El artículo 18 de nuestra Constitución nos habla acerca del derecho a la libertad durante el proceso, el derecho de las personas procesadas a ser separadas de las sentenciadas, derecho de las mujeres a compurgar sus penas en lugares separados de los destinados a los de los hombres, derecho de los adolescentes a que se desarrolle un sistema integral de justicia, derecho de los menores de 12 años de edad que hayan cometido una conducta constitutiva de delito a ser sujetos únicamente a asistencia social, derecho de los sentenciados a nacionalidad mexicana que se encuentren compurgando penas en países extranjeros a ser trasladados a la República para que cumplan sus condenas, derecho de los sentenciados de nacionalidad extranjera a ser trasladados a su país de origen o residencia, derecho de los sentenciados a compurgar sus penas en los centros penitenciarios más cercanos a su domicilio, derecho de los inculpados y sentenciados por delincuencia organizada a tener comunicación con su defensor. En este caso, el artículo 18 de la Constitución mexicana se encuentra también dentro de las garantías conocidas como las de seguridad jurídica. En su primer párrafo se establece que la base constitucional de lo que conocemos como prisión preventiva, la cual se concreta cuando existen indicios suficientes como para considerar que determinada persona
ha cometido algún delito, razón por la cual durante el tiempo que se encuentre sujeta a juicio deberá permanecer recluida, siempre y cuando el delito por el cual se le acusa tenga como consecuencia jurídica la pena de prisión. De otra forma, aunque se le acuse por la comisión de un delito que no parezca pena de prisión, deberá permanecer en libertad durante el tiempo que dure el juicio penal. El artículo 19 de la Constitución mexicana nos habla acerca de unos derechos interesantes, que son derecho a que las detenciones ante autoridad judicial no excedan el plazo previsto al efecto, sin que ello se justifique con un auto de vinculación a proceso. Derecho a que la prisión preventiva se decrete de manera excepcional solo en los casos de circunstancias expresamente previstos en la norma fundamental. Y derecho a que no se prolongue el plazo de detención. Derecho a que el proceso se siga únicamente por él o los hechos delictivos señalados en el auto de vinculación a proceso. Derecho a que todo maltratamiento en la aprehensión o en las prisiones sea corregido por la ley y reprimido por la autoridad. En este artículo 19, al igual que los artículos 14, 15, 16, 17 y 18 se encuentran dentro de las garantías conocidas de seguridad jurídica. Ahora bien, para la mejor comprensión de este artículo deben entenderse someramente las partes de un proceso penal, es decir, los pasos que deben darse para acusar a una persona de la comisión de un delito. Paso 1. La persona que comete el delito. Paso 2. La persona es llevada y acusada ante el Ministerio Público. Paso 3. El Ministerio Público investiga y encuentra que hay indicios suficientes de que esta persona fue la que cometió el delito. Paso 4. El Ministerio Público tendrá solo 48 horas para investigar y decidir si acusa a la persona y la pone ante un juez. El paso 5. El Ministerio Público decide acusar a esta persona ante un juez por la comisión de un delito. Paso 6. El juez, al momento de que el Ministerio Público acuse a esta persona, contará con un plazo de 72 horas para decidir si en realidad existen los indicios suficientes para considerar que el acusado cometió el delito. De ser así, emitirá una orden de formal prisión y sujeción a proceso. De lo contrario, emitirá una orden de libertad por falta de elementos para procesar. Y el último, que es el paso 7. En caso de que se dicte una orden de formal prisión y sujeción a proceso, se iniciará el juicio en el que, después de desahogadas las pruebas y de escuchadas las partes, el juez declarará formalmente a la persona culpable o inocente del delito por el cual fue acusado. Entendido lo anterior, el primer párrafo del artículo 19 establece como garantía de seguridad jurídica la regla general siguiente. La detención ante autoridad judicial solo puede durar 72 horas a partir de que el indiciado es acusado por el Ministerio Público. El artículo 20 nos habla acerca de los derechos de la víctima y los derechos del imputado, en el cual nos habla acerca del derecho a que el proceso penal sea oral, acusatorio y en el que se observen los principios de publicidad, contradicción, concentración, continuidad e inmediación. Como ya dije, habla del derecho del imputado y habla del derecho de la víctima o el ofendido. Este artículo 20 se encuentra también dentro de las mismas garantías jurídicas. Y será este artículo donde con mayor claridad podamos observar que lo que busca la Constitución al otorgarnos este tipo de garantías no es otra cosa más que generar la suficiente certidumbre entre los actos de la autoridad, ya que establece cuáles son las garantías específicas dentro de cualquier proceso penal. El proceso penal puede definirse como la sucesión de actos procesales concatenados que tiene como fin el determinar la culpabilidad o inocencia de un acusado. El proceso penal inicial con el auto formal prisión y sujeción a proceso y termina con la sentencia, ambos actos emitidos por un juez. Así, las garantías del proceso penal son dirigidas a dos tipos de personas concretas que tienen íntima relación con dicho proceso.
que son las garantías del inculpado o acusado y garantías de la víctima del ofendido o del delito. Ya que sabemos que regularmente este artículo lo que busca es nada más, es concretamente, pues ahora sí que darle lo que merece la víctima, ¿no? Eso es más que nada de lo que habla, repararle el daño. El artículo 21 de la Constitución nos habla de unos derechos muy particulares, que es el derecho a ejercer la acción penal ante la autoridad judicial en los casos previstos por la ley. Es el derecho a que solo la autoridad judicial imponga las penas, las modifique y establezca su duración. Derecho a que las infracciones administrativas únicamente sean sancionadas con multa, arresto por 36 horas o trabajo a favor de la comunidad. Derecho a que las multas se fijen de manera proporcional y derecho a la seguridad pública. Derecho a no ser sujeto a penas inhumanas, inusitadas o trascendentales. Derecho a que las penas sean proporcionales al delito sancionado y al bien jurídico afectado. Derecho de la persona afectada por la extinción de dominio. Este artículo 21 está dentro también de las mismas garantías de seguridad jurídica, ya que establece tres limitaciones al Estado muy importantes, que es la imposición de penas. La imposición de penas es exclusiva de la autoridad judicial, es decir, solo los jueces y tribunales del Poder Judicial están facultados para declarar culpable a un acusado y para imponerle la pena establecida en la ley. La investigación y persecución de los delitos, y la autoridad administrativa es la autoridad competente para imponer sanciones a los reglamentos gubernativos, en este caso las faltas administrativas, ya sea por un reglamento de tránsito municipal o el reglamento de orden y justicia cívica del municipio en el que te encuentres, si existe, claro. El artículo 22 nos habla acerca de los derechos a no ser sujeto a penas inhumanas, inusitadas o trascendentales. Derecho a que las personas sean proporcionales al delito sancionado y al bien jurídico afectado. Derecho a la persona afectada por la extinción de dominio. Derecho a que el juicio criminal no tenga más de 3 instancias. Derecho a no ser juzgado 2 veces por el mismo delito. Derecho a que no se lleve a cabo la práctica de absolver de instancia. Este artículo, también dentro de las garantías de seguridad jurídica, en el primer párrafo determina cuáles son las penas que se encuentran prohibidas dentro de nuestro sistema jurídico. Hasta el 9 de diciembre de 2005 este artículo no prohibía la pena de muerte. En esa fecha que se incluye la pena de muerte dentro del listado de aquellas que la Constitución prohíbe. Para entender con claridad cuál es el alcance de este primer párrafo, será necesario definir y explicar brevemente las penas prohibidas en dicho artículo. La mutilación, cercenar alguna parte del cuerpo. La infamia, generar deshonra o descrédito. La marca, señal hecha en una persona para diferenciarla de las demás. Azotes o palos, golpes propiciados a modo de castigo o sanción con la utilización de algún mecanismo. Tormento, ocasionar un padecimiento físico o psicológico muy intenso a alguien como castigo. Multa excesiva, aquellas multas que no se individualiza tomando en cuenta las características y circunstancias del infractor, así como la gravedad de su conducta. Confiscaciones de bienes, adjudicación de los bienes del gobernado por parte del Estado sin justificación alguna. Penas inusitadas, penas que no se utilizan en el mundo civilizado por ser crueles y degradantes. Esto es lo que nos habla acerca del artículo 22. El último artículo que vamos a ver es el artículo 23. Nos habla acerca del derecho a que el juicio criminal no tenga más de 3 instancias. El derecho a no ser juzgado 2 veces por el mismo delito y el derecho que no se lleve a cabo la práctica de absolver la instancia. Esto nos habla acerca del artículo 23. El artículo 23 forma parte también acerca de estas garantías de seguridad jurídica. Consagra el principio de non bis in idem,
en virtud del cual una persona no puede ser juzgada dos veces por el mismo delito. Este principio tiene como propósito proteger al gobernado que ha sido juzgado por un delito y de ser sujeto de juicio nuevamente por el mismo delito. Esto quiere decir que el Estado está impedido constitucionalmente para juzgar a una persona dos veces por los mismos hechos delictivos. Bueno, esto es todo por lo que hemos explicado el artículo 14 al artículo 23. Esperemos tener buena calificación en lo que es en la UNIC. Muchas gracias.